La verdad es que es un gustazo poder compartir un poco sobre Tailwind CSS. Tal como tú decías, tengo 19 años y empecé a programar desde los 9. En estos 10 años he utilizado tecnologías como Bootstrap o Materialize y otros. Y la verdad es que hacen la vida muy fácil, pero cuando estás en el trabajo y el UX UI designer te pasa un diseño muy custom, no tienes otra opción que tocar CSS. Entonces, este es Percel. Es un sitio que tiene una animación, si se pueden fijar, pero este es un sitio muy parecido al anterior, incluso con animación. Otro ejemplo rápido sería Slack Clone. Prácticamente es una copia exacta del Slack Web. Y este es un componente de Stripe que es para mostrar los testimonios. Si se pueden fijar, tiene algunas curvaturas, unos botones absolutos, y todos estos diseños que les acabo de mostrar han sido hechos sin ninguna línea de CSS. Y la prueba está aquí. Más adelante, les voy al final de la charla, en estas redes sociales, más que todo en GitHub, les voy a dejar el código de todos los ejemplos que voy a mostrar, incluyendo el de Vercel. De igual forma, si quieren contactarme, pueden hacerlo por medio de esas redes sociales. El usuario es el mismo en todas las redes sociales. Entonces, para continuar, muchos conocen a Tailwind, pero no tienen, o sea, algunos tienen un mal concepto de lo que es realmente. Y la verdad es que, ¿qué cosas no son Tailwind? Tailwind no es un framework tanto así como Bootstrap o Materialize, sino que es un framework pero de bajo nivel, low level. Tampoco es líneas de estilo, no está lleno de líneas de estilos, pero la verdad es que sí y no, y lo vamos a demostrar más adelante. Tampoco es important styles, ya que solo va a ser importante cuando tú le dices que todas las clases sean importantes. Tampoco está llena de diseños prediseñados, porque la verdad es que Tailwind te permite crear los elementos o los componentes desde cero, como que si estuvieras tocando CSS, pero no de la misma manera. Y tampoco está lleno de diseños innecesarios, ya que sí, Tailwind te proporciona miles de clases, pero cuando pasas a producción, ya esas miles de clases desaparecen, solo se quedan las que has utilizado. Entonces hay una gran diferencia entre BEM, que es una best practice que es muy común en CSS, y la que usa Tailwind se llama Utility First. Damos un ejemplo. Este código está utilizando un enfoque tradicional que requiere que tú diseñes la clase en sí. Aquí está el diseño de cada clase. Y el resultado es este. Es un simple div que tenga una imagen con un mensaje. Pero ¿cómo se vería esto usando Tailwind? Prácticamente que voy a crear un espacio y voy a agregar a Tailwind. Entonces el resultado prácticamente es idéntico. Entonces con Tailwind yo puedo diseñar los elementos aplicando clases que son preexistentes directamente en mi HTML. Yo no necesito utilizar toda esta gran línea de código CSS porque yo ya tengo aquí los estilos. Yo con ponerle flex le digo que va a ser un elemento que es flexible. Con esto suprimo el efecto que suele tener el componente flex. Aquí le digo que tenga un padding top de 1. Más adelante voy a explicar qué significa 1 y 6. Este es un margin. Aquí le digo que el texto sea
un poco grandecito, del tamaño XL. Yo tengo una extensión de Tailwind en Visual Studio Code que me dice qué significa cada clase. Aquí se fijan, dice font size 1.25. Todo esto es personalizado. Aquí le digo que tenga un cierto tamaño, que tenga un espaciado de las líneas de cierta cantidad, el color, que tenga una sombra. Si se fijan, todo eso lo hice con solo escribir las clases. Entonces, de seguro vas a estar pensando que esto es una atrocidad o que esto es muy horrible. Y la verdad es que tienes razón, es algo feo estar diseñando aquí. Pero es casi imposible que vos te des cuenta que esto es una buena idea la primera vez que uno lo ve. Entonces, pero una vez que tú hayas diseñado algo de esta forma, te vas a dar cuenta de algunos beneficios que son realmente importantes. Como ya no necesitas estar gastando energía inventando nombres de clase, no más agregar nombres como sidebar, inner wrapper, solo para poder diseñar algo, y no más angustia por el nombre perfecto abstracto para algo que en realidad es solo un contenedor flexible. Segundo, tu CSS deja de crecer. Con un enfoque tradicional, tus archivos de CSS serían más grandes cada vez que agregas una nueva feature. Mientras que con el Utility First, todo es reutilizable, por lo que cada vez vas a añadir CSS nuevo. Por último, hacer cambios se siente más seguro, porque CSS es global y nunca sabes lo que estás rompiendo cuando haces un cambio. Las clases en tu HTML son locales, por lo que cambiarlas no te preocuparía de que se rompiera algo. Ahora que ya te das cuenta de lo productivo que puedes trabajar exclusivamente en el HTML con clases de Utility First, prácticamente ya no vas a querer tocar otro enfoque porque sentirías que es una tortura. Y esta es una reacción muy común, que es cierto y falso, que Tailwind es inline styles. Y la verdad es que tienen razón, ¿no? Pero veamos una diferencia. Esto es inline styles, pero Tailwind tiene esas diferencias. Prácticamente estarías diseñando con limitaciones. Usando inline styles, cada valor es mágico, cada número es mágico. Tú puedes poner que sea 27 píxeles y este elemento que sea 32 píxeles de ancho, el otro 48. Mientras que con Utility First estás eligiendo estilos que están en un sistema de diseño predefinido, lo que hace que sea más fácil crear interfaces de usuario visualmente consistentes. Segundo, Responsive Design. Tú no puedes aplicar Responsive Design o usar los Media Queries en Inline Styles, pero con Tailwind sí. Asimismo con el Dark Mode. No puedes usar Dark Mode en Inline Styles, pero con las clases de Tailwind sí. Igual los pseudo clases. No puedes aplicar estilos a un elemento cuando sea focus o cuando esté en hover, pero las variantes de estas dos clases de Tailwind te pueden facilitar la vida usando sus estilos para los estados. Y por último, no necesitas compilar CSS, porque cuando tú usas Vue o React o cualquier otra tecnología, cuando tú editas algo en el CSS, se tiene que volver a compilar. Pero como Tailwind ya te carga las miles de clases desde un inicio, cada vez que agregas un elemento y aplicas sus clases, solo se compila el HTML. Ahora, un ejemplo de todo esto sería el siguiente. Lo tengo ya listo. Vamos a ir. Este sitio se ha hecho 100% con Tailwind. Es responsive, si se fijan, tiene el efecto hover, el active, que se suele llamar focus también.
Si la hago más pequeña, se adaptarían los elementos. Ahora veamos el código de esto. Básicamente le digo que es un fondo oscuro, que sea un gris. De esta forma yo le digo que el tamaño máximo sea de 28 rem, que tenga este padding, que sea centrado, porque quiero un margin automático de forma horizontal. Cuando yo le digo SM, significa que cuando sea este media query, es decir, min width 640 píxeles, va a aplicar todos estos estilos. Y de esta forma, y cuando sea LG, va a aplicar estos estilos. Significa que estos estilos que están antes son los que van a estar allí siempre. O, por así decirlo, mobile, porque yo empiezo desde lo pequeño hacia lo grande. Ese es mobile, luego paso a un teléfono, luego a una tablet o una laptop, y hay más tamaños como XL, que ya suele ser un desktop. Y asimismo puedo aplicar estilos cuando se trata de dark mode. Puedo decirle que cuando sea dark, mi computadora, puedo aplicar un padding de 8, o lo que se suele hacer es cambiar el color de las cosas. Todo eso lo puedo hacer en la misma línea. Y en CSS no existiría nada. Entonces, este enfoque de Utility First no es nuevo. Ya hay empresas como GitHub, Twitch, Heroku, Segment, Mozilla, que están empezando a utilizar este enfoque, porque la verdad es que aumenta mucho la productividad en lo que se trata de diseñar. Un último ejemplo, y es pensando a futuro, ¿qué tan mantenible es Tailwind cuando se trata de proyectos largos? Hay dos formas. Una es utilizar todas las clases en la etiqueta del HTML y así hacerlo siempre. Lo otro es utilizar clases y diseñar en esas clases, es decir, que estaría extrayendo las clases de Tailwind, pero las estaría poniendo como los otros enfoques que uso BTN, BTN Blue, BTN Red. Y se puede. Si tú prefieres hacerlo de esa manera, también solo pones apply y ya tienes acceso a todas las clases de Tailwind. Y de hecho ahorita Tailwind está trabajando en que, vale, si se fijan aquí dice hover, pero aquí arriba yo podía poner hover en una sola línea. Por el momento no es posible poner hover y aquí quería BG Blue 700. Eso no es posible por el momento, pero ya hay un pull request que está trabajando Adam Watson, que es el creador, en que esto ya no sea necesario separarlo, sino que esté en la misma línea. Entonces, de esta manera, tú puedes crear componentes, por así decirlo, a nivel de clases, y si trabajas con Vue o con React, es mucho más amigable, porque si yo quiero crear un componente, por ejemplo, aquí hay un de button, se llama Vue, yo aquí le digo de que si es primario, a este conjunto de clases, de lo contrario, puede ser que sea secundario o el por defecto ponga este color. Entonces, de esta manera, estaría como que reutilizando, porque estaría aprovechando que Vue me permite crear componentes y ya no tendría que escribir todo esto mismo cada vez que yo quiero un botón. Y la última pregunta que suelen hacer es el tamaño de Tailwind, qué tan grande, qué tan pesado es Tailwind. Y la verdad es que así, no descomprimido, puede llegar a pesar hasta, no comprimido, puede llegar a pesar como 2 megabytes, pero ya comprimido con gzip ya puede pesar como 187 kilobytes. Pero eso es asumiendo que están todas las clases de Tailwind. Incluso puede ser más pequeño usando una tecnología que se llama Brotli, que puede llegar a pesar 45 kilobytes. Pero como Tailwind
ya trae incluido Pure CSS. Cuando se pasa a modo producción de aplicación, Pure CSS va a analizar todos tus estilos, todo lo que tú has hecho, y va a empezar a ver qué clases sí estás utilizando de Tailwind. Si no las estás utilizando, las elimina. Entonces eso hace que tu aplicación sea tan corta y que ya no necesites tener todas las clases. Y aprovechando que estoy aquí, sí, Tailwind ya trae 1000 clases predefinidas, pero sí puedes extenderlas o puedes cambiar sus valores. Por ejemplo, el color. Y aquí le digo, hey, quiero un BG Blue de 500. ¿Qué tal si el diseñador no quiere ese color en sí, sino que quiere otro? Solamente le digo, extiendo o puedo sobreescribir todo, como solo poner color, digo que blue y que el tamaño 500 sea de tal paleta de colores. Y si yo quiero utilizar la paleta anterior y quiero solo sobreescribir un número, por ejemplo 500, Tailwind es a nivel de JavaScript. Yo puedo usar esto desde cualquier lado. Entonces yo puedo importar aquí colors y yo tengo acceso a colors. Puedo acceder a todos los colores, si se fijan ya trae ahí predefinido todo. De la misma manera puedo hacer esto en el CSS. Puedo usar algo que se llama theme, que prácticamente yo puedo acceder, por ejemplo, el color sea colors.red.500. Automáticamente va a buscar en Tailwind qué valor se ha definido en red 500 y se lo aplicará a color, por si tú quieres utilizar el CSS de la manera tradicional. Entonces de esta manera se convierte como que cross-platform, porque yo puedo utilizar Tailwind con muchas tecnologías. Puede ser a nivel de web, también puede funcionar incluso a nivel de mobile con algunas tecnologías específicas. No solo se trabajaría en lo que es la web, ya que esto es JavaScript puro. Entonces de esta manera así funciona Tailwind. Si te das cuenta, no necesitas tocar ninguna línea de CSS porque ya todo está definido, todo lo puedes personalizar y aprendimos que no es tanto inline styles, tiene muchas ventajas sobre inline styles. E incluso si quiero utilizar important, solo digo important aquí y todas las clases de CSS que me cree Tailwind van a ser con la etiqueta o con el atributo importante. Ahí estoy viendo que preguntan cuál es el soporte con respecto a los navegadores. Y la verdad es que Tailwind funciona con navegadores que son muy, muy viejos. De hecho, puede funcionar incluso con Internet Explorer 9, pero hay que aplicar unos estilos extra. Por ejemplo, Clearfix, que prácticamente debería que funcionar muy bien en Internet Explorer 9. También cuando tú instalas Tailwind en un proyecto como React, se instala en un paquete que se llama Autoprefixer, que hace que todas las clases de Tailwind funcionen de igual forma con Mozilla, con Safari, con Google Chrome, porque hay etiquetas que tú tienes que decirle, WebKit, Mozilla, Safari, Internet Explorer, y eso solito lo haría. Tailwind ya automáticamente se hace compatible con los demás navegadores. Entonces, ahorita pasamos, si gustan, a la sección de preguntas. Y ahí estoy viendo que hay ciertas preguntas. Como Jaime pregunta lo del soporte con los navegadores, que sí soporta muy bien en todos los navegadores, aunque es muy raro que la gente
usa navegadores antiguos, pero si hablamos de Mozilla, Safari, Opera, todos esos navegadores, sí es compatible. Porque al final no es como Bootstrap que tú defines car y estás obligado a utilizar los estilos que ya tiene la clase car, sino que tú haces todo desde cero. Todo ese CSS que tú harías, lo haces a nivel de HTML. Si vos vas a ocupar una clase absoluta que tenga un top 0, cosas así, tú lo tienes que definir. Es decir, de que si hay algo que no es compatible, como los filters, por si alguien ha utilizado el filter en CSS, no suele ser muy compatible con algunos navegadores como Mozilla. Creo que el blur falla un poquito en Mozilla, mientras que en Chrome sí. Entonces, si hablamos de compatibilidad, sí funciona todo funciona muy bien a nivel de navegadores. Entonces, otra pregunta que veo allí, en su experiencia, ajá. Sí, fíjate que en todos los proyectos he utilizado Tailwind, pero de hecho hace poco publicó un tweet Adam que él es un fan, incluso compró una camisa de Bootstrap. ¿Cómo es posible que Tailwind y Bootstrap sean amigos, sus fundadores? Y la verdad es que Bootstrap o Materialize o algunas otras tecnologías no es que sean malas, simplemente depende de que si necesitas un diseño custom, si necesitas un diseño muy custom, por el momento, ahorita Tailwind se adapta muy bien a todos los escenarios. Hay escenarios anteriormente, hace semanas, por ejemplo, Tailwind no soportaba animaciones. ¿Cómo podíamos hacer animaciones con Tailwind? Te tocaba tocar CSS o alguna otra librería de animaciones, pero ahora ya Tailwind está en constante mantenimiento. Hace poco agregaron estilos no, para variantes de números. Si vos querías mostrar fracciones o números ordinales, todo eso no soportaba, pero ahora ya lo soporta. Entonces hay escenarios que son muy pocos, la verdad, en donde Tailwind no tiene un CSS. Y si no lo tiene, tú lo puedes agregar, ya que Tailwind soporta añadir, añadir variantes o añadir utilidades, añadir componentes. Todo eso se define en el archivo de configuración de Tailwind, que se llama tailwind.config. Si algo no existe, tú lo puedes agregar. Entonces, no estás limitado a lo que ya tiene Tailwind por así. Otra pregunta, es complicado aprenderme los nombres. La verdad es que, la verdad es que eso es lo único de Tailwind, que te toca aprender los nombres, pero vaya, por ejemplo, para el margin o padding, si yo casi siempre tengo abierta la documentación de Tailwind, e incluso hay una extensión para Visual Studio Code que tú solo abres un comando y escribes lo que quieres y te abre automáticamente la documentación de Tailwind. Entonces, cuando trabajas con margin o padding, siempre vas a tener, todo es constante. Básicamente todo tiene una coincidencia perfecta, porque margin y padding se basa en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, y así va de forma constante. Entonces, así me funciona el width, el height, tienen los mismos valores. Entonces, solo necesitas memorizarte esos números y ya estaría dominando lo más común, que es el width, el height, el margin y el padding. Para las demás clases, es muy fácil de memorizar. Si tú necesitas un componente flex, solo escribes flex. Si quieres utilizar el item center, o sea, align items,
center, solo escribes item center. Si tú necesitas un color de un texto, solo pones text color, bueno, text guión el color, guión la variante del color. Entonces, es muy amigable las clases de los nombres de las clases de Tailwind. Y no está mal tener la documentación abierta. La otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo tardarías para aprender a utilizarlo? Es muy fácil aprender Tailwind, solo necesitas memorizarte las clases, la documentación la puedes tener ahí. Entonces, ya se acabó el tiempo, pero las demás preguntas las estaríamos respondiendo en las historias de Instagram de Aplaudo. Así que muchas gracias por asistir al ETC 2020, por tener el interés de saber más acerca del mundo de la programación, y sigan así porque este mundo está en constante cambio. Gracias.